El tema del que Francis nos ha propuesto y del que queremos hablar con él es de los test de gravedad cuántica utilizando neutrinos del experimento del observatorio IceCube. Ya sabéis, este observatorio de neutrinos que está en el hielo del Polo Sur, que está a 1,5 km por debajo de la superficie del hielo y que observa los neutrinos que atraviesan la Tierra y que llegan, bueno, observa los que atraviesan la Tierra y llegan de abajo y también observa los que llegan desde arriba, pero los que llegan de abajo atravesando la Tierra son su principal señal. Y se ha utilizado estos neutrinos de IceCube para tratar de, digamos, poner límites a algunas propiedades de la gravedad cuántica. Pero dejo que Francis nos lo cuente porque es el que se ha leído bien los papers de IceCube para esto. Francis, cuéntanos de qué va todo esto. Sí, bueno, también José también nos puede comentar cosas. Bueno, en principio la idea es estudiar posibles violaciones de la invarianza Lorentz, ¿vale? Se suele decir que la teoría cuántica de campos es una teoría que unifica la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad, con lo que a priori los buenos modelos en teoría cuántica de campos son siempre modelos que preservan, son invariantes ante la simetría Lorentz, pero en las teorías cuánticas de campos siempre puedo introducir términos que introducen violaciones de cualquier simetría que yo quiera, por ejemplo, de la simetría Lorentz. Entonces yo puedo estudiar lo que sería una teoría efectiva, en la que, digamos, una aproximación a lo que puede ser una teoría más fundamental que está debajo, que todavía ignoramos, y que los efectos a baja energía de esa teoría que aún ignoramos de gravitación cuántica, pues se observarían como pequeños términos que violan algunas de las simetrías del modelo estándar que se adicionan al modelo estándar. Entonces Francis, una pregunta relacionada con esto. Hablas de violación de simetría Lorentz. Yo entiendo que eso, bueno, tiene varias implicaciones, pues podríamos hablar de simetrías en física y de lo que significa la simetría Lorentz, pero una de las implicaciones que eso tiene es que, digamos, habría una especie como de energía máxima más allá de la cual hay que cambiar un poco las leyes de la física tal y como las conocemos. ¿Se podría interpretar de esa forma? Sí, bueno, el origen, cuando pensamos en gravitación cuántica, siempre pensamos en un régimen de la máxima energía que podemos concebir, que es asociada a una partícula, algo fundamental, que es la energía de Planck. Como 10 a la 19 gigaelectronvoltios, ¿no? Un gigaelectronvoltio más o menos es la energía de la masa de un protón. Y con el LHC exploramos pues del orden de 13,5 teraelectronvoltios, unos 13.500 gigaelectronvoltios. Y aquí estamos hablando de 10 a la 19, es decir, de millones, de millones, de millones, de decenas de gigaelectronvoltios, una barbaridad, ¿no? Vale. Entonces, ese tipo de efectos, claro, se supone, esto no está del todo claro porque no conocemos todavía nuestra teoría última y correcta de la gravitación cuántica. Se supone que una teoría de gravitación cuántica podría dotar al espacio-tiempo de una cierta estructura discreta. Tendría que haber como unidades de espacio-tiempo o unidades de espacio. Ese efecto de discretizar el espacio, desde un punto de vista matemático, lo que nos impone también es que ciertos efectos que en principio, o sea, cuando yo muevo una partícula en el espacio-tiempo, tengo una relación entre su momento lineal y su energía, digamos, entre su velocidad y su energía, ¿no? La energía cinética viene determinada por la velocidad, tengo una cierta expresión, ¿no? Lo que Einstein sería la famosa fórmula E igual a m por c al cuadrado. Claro, si eso en un espacio-tiempo continuo, si yo tengo un espacio-tiempo discreto, al ser un espacio-tiempo discreto, hay una distancia mínima entre dos unidades de lo que formen el espacio-tiempo. Entonces, esa distancia mínima te impone un momento lineal, o sea, tú no te mueves de manera continua, sino que te vas moviendo como a saltitos. Exacto. Con lo que tienes un momento lineal máximo. Lo cual implica una energía máxima también. Claro, que es equivalente a una energía máxima. Entonces, eso implica que la relación entre la energía y la velocidad, entre la energía y el momento lineal, tiene que ser corregida añadiendo nuevos términos. Tú tienes, digamos, la fórmula E igual a m por c cuadrado, que los físicos la modificamos y ponemos E cuadrado igual a m por c al cuadrado elevado al cuadrado más p por c elevado al cuadrado. Añadimos un término en reposo, que es la m por c al cuadrado, pero le añadimos un término en movimiento, asociado al momento lineal. Término que solo tienen, por ejemplo, los fotones. Los fotones no tienen masa, solo tienen ese término. Bien, pues en esta ecuación podemos añadir nuevos términos en mayores potencias que la potencia que tenemos E cuadrado igual a una expresión en momento
lineal al cuadrado, pues podemos añadir términos adicionales. Son términos adicionales potenciales que en principio surgen si el espacio-tiempo es discreto. Uh-huh. En las teorías de gravitación cuántica que plantean la posibilidad de que el espacio sea no conmutativo, que los puntos del espacio-tiempo sean como objetos, como matrices, ¿no? En lugar de vectores, esto quizás es algo muy avanzado para muchos oyentes, pero bueno, que no conmutan diferentes puntos, geometrías no conmutativas, en gravedad cuántica de lazos, donde, bueno, tenemos una especie de objetos extraños que describen unidades de área. Tengo como unidades de área y construyo los volúmenes a partir de unidades de área. Esas unidades de área son los lazos. Sí. Una especie de lazos de flujo energético. No sabemos muy bien de qué. Pues ahí también tenemos un espacio-tiempo discreto. En teoría de cuerdas, nos lo puede comentar mejor José, no está tan claro que el espacio-tiempo sea discreto, ¿no, José? No, claro, digamos, la teoría de cuerdas resuelve ese problema. O sea, todo esto que estás comentando, Francis, uno podría llevarlo a la pregunta de cómo, si la materia, en las unidades mínimas de la materia están cuantizadas, ¿qué le pasa al espacio-tiempo, ¿no? Entonces, cualquier idea de lo que sería, entre comillas, el átomo de espacio-tiempo, o sea, un ladrillo mínimo, lo que fuera, conlleva, no necesariamente, hay ideas sofisticadas que evitan esto, pero en principio las ideas más naturales conllevan a la ruptura de las simetrías Lorentz, que recuerdo brevemente, las simetrías Lorentz quieren decir que el universo, las leyes de la física son iguales en cualquier dirección y para cualquier par de observadores que se muevan a velocidad constante unos de otros, digamos, deberían ver las mismas leyes. Es algo, así Einstein construyó la relatividad restringida, la teoría funciona muy bien, por supuesto, pero uno siempre, justamente por quizás como una de las lecciones que aprendimos con Einstein es que, aunque funcione bien, pues bueno, hay que siempre recordar hasta dónde le hemos comprobado. O sea, no porque funciona bien ya celebrar y decir esta es la teoría final, sino decir, bueno, pues hasta dónde hemos visto esto. Entonces, una de las dudas, digamos, justamente con la gravedad y su conflicto con la cuántica es, bueno, ¿qué pasa a escalas espaciales pequeñas o a energías muy grandes, que es una cosa son sinónimos, digamos, porque hay que recordar que en la mecánica cuántica para explorar distancias pequeñas, uno utiliza, por ejemplo, luz o cualquier tipo de campo con longitudes de onda pequeñas para poder explorar justamente estas escalas pequeñas, y eso por la fórmula de de Broglie quiere decir energías grandes. Entonces, como no sabemos bien qué pasa allí, porque no tenemos una teoría cuántica de la gravedad, una de las cosas que en general se hacen es, bueno, decir, bueno, supongamos por un momento que se rompe la invariancia Lorentz, ¿cómo se podría romper? Caractericemos todas las posibilidades de ruptura de invariancia Lorentz, y luego veamos que aprovechemos objetos que viajan mucho en el cosmos. ¿Por qué? Porque sabemos que si se rompe la invariancia Lorentz tiene que ser poco, porque no lo hemos visto todavía. Pero por poco que sea, cuando hay algo que viajó y recorrió el universo entero, se tiene que acumular. Esa es un poco la lógica de esto, ¿no? Entonces, bueno, veamos si somos capaces de ver este efecto. La teoría de cuerdas resuelve de una manera muy rara este problema, porque en lugar de poner un ladrillo mínimo, la propia hipótesis de la cuerda pone ese ladrillo mínimo sin ponerlo, que es, no hay nada más pequeño que la cuerda. Entonces hay una distancia mínima por debajo de la cual ni siquiera tiene sentido preguntarse qué es más pequeño que la cuerda, porque no hay nada. Pues entonces cuando uno llegue, lo que la teoría de cuerdas te dice es que el espacio-tiempo, cuando uno empieza a llegar a las escalas de la cuerda, es que ya no hay espacio-tiempo. Directamente. Estoy en lo cierto si digo que en teoría de cuerdas, en cierta manera, son las propias cuerdas las que dan sentido al espacio-tiempo. O sea, el espacio-tiempo es una cosa que le sucede a las cuerdas, de alguna forma. Sí, sí. O sea, sucede a grandes distancias o bajas energías. Aparece un espacio-tiempo, aparece una relatividad general, toda la física que conocemos. La idea es que si nos acercamos a las escalas, digamos, de la cuerda, no seríamos capaces. Se parece mucho, o sea, parece muy, muy raro esto, pero es muy parecido a lo que pasa en la mecánica cuántica. O sea, la materia tiene una serie de propiedades. Cuando nos acercamos a la escala atómica, de repente vemos algo que no se parece en nada. O sea, agarro un pedazo de aluminio que tiene ciertas propiedades. Cuando me acerco al átomo de aluminio, no reconozco ya nada de las propiedades del aluminio. Y sin embargo, luego soy capaz de deducir de la teoría del átomo del aluminio las propiedades del aluminio. La idea es un poco parecida, pero claro, no hemos llegado a esas escalas. Como dijo Francis, estamos
no sabemos bien a cuánta distancia estamos, pero si somos pesimistas, digamos, estamos a 1000, o sea, 15 órdenes de magnitud, o sea, 1000 billones de los nuestros, no de los anglosajones, de órdenes de magnitud. Por lo tanto, bueno, pues en principio no hay manera de verlo eso hoy, salvo con este tipo de experimentos que justamente lo que hacen es, por muy pequeño que sea el efecto, veamos objetos que puedan haberlo acumulado y por lo tanto podamos detectar ese tipo de efectos pequeños. Digamos que si tuviésemos un acelerador de partículas extremadamente intenso, quizá podríamos ver estos efectos en un lugar pequeñito, como un laboratorio, o bueno, aunque fuese un laboratorio muy grande como el LHC, pero como no tenemos esos aceleradores de partículas, esas máquinas de energía tan alta, recurrimos a otra cosa muy grande, que es distancias en lugar de energías, ¿no? Y José, ¿podemos decir que la teoría de cuerdas es básicamente invariante Lorentz? Sí, ¿O también aparecen violaciones? No aparecen, a ver, en principio no, por supuesto que uno, si mañana se descubre que la invariancia Lorentz no es una simetría de la naturaleza, ya se verá cómo se reestructura la teoría de cuerdas o desaparece la teoría de cuerdas. Para otro programa me gustaría comentar, digamos, un tema muy, muy bonito, solo lo menciono para dejarlo picando para otro programa, ¿no? Pero si bien, por supuesto, que casi siempre tenemos la frustración de que la teoría de cuerdas cae en un régimen de energías que tenemos que decir, bueno, el día que se haga un acelerador o que, o sea, es como pareciera que nunca podemos comprobar las cosas, pero hay veces que en la física hay efectos muy sutiles, muy ingeniosos en los cuales uno puede ver este tipo de teorías, como la teoría de cuerdas, o teorías en otras dimensiones, por ejemplo, que a veces la gente dice, ¿para qué esta gente hace estas cosas? Que juegan un papel allí. Hay fenómenos de agujeros negros en 4 dimensiones espaciotemporales, o sea, de nuestros agujeros negros en principio, de los que podría haber el universo, que la única forma hoy que sabemos, la única forma que tenemos hoy para calcularlos, digamos, obligan a estudiar gravedad cuántica en menos dimensiones, por ejemplo. Esto es algo muy, muy extraño y que contaremos en otro programa, pero lo dejo allí para que no se nos desconecten los oyentes. Bien, nos lo apuntamos. Entonces, dicho todo esto, que lo que queremos es, digamos, explorar hasta qué punto esta simetría de que todos los observadores a todas las velocidades ven la misma física, o una cosa que es ligeramente equivalente, que es que hubiese, digamos, una energía máxima a la que te puedes mover y por lo tanto también una velocidad máxima, con lo que ya no todos los observadores a todas las velocidades verían la misma cosa. Esto es lo que nos gustaría ver y podemos hacerlo utilizando cosas que se mueven grandes distancias. ¿Qué es lo que ha hecho la gente de IceCube para intentar ver esto? Sí, bueno, la manera habitual de ver esto es, como ha comentado José, coger un fotón, por ejemplo, o un neutrino. Entonces, cuando tú tienes una fuente astrofísica, no produce un único fotón, sino que produce un chorro de fotones, ¿no? Entonces, claro, esos fotones no todos tienen la misma energía, unos tienen más energía, otros tienen un poquito menos de energía. Entonces, si hay correcciones a la ecuación de Einstein para un fotón, que nos relaciona la energía exactamente con el momento lineal, son proporcionales, sino que añado un término adicional cuadrático o un término cúbico, términos adicionales, esos términos harán que los diferentes fotones, su relación entre energía y velocidad o momento lineal sea diferente, con lo que me llegarán en momentos distintos. Ajá. Entonces, mirando el tiempo, de diferencia de tiempo entre los fotones que me llegan y asumiendo que el origen es un origen común, yo puedo acotar estas correcciones debido a posibles estructuras discretas del espacio-tiempo, a modificaciones de lo que se llama la relación de dispersión de los fotones. Entonces, eso se ha hecho ya en el pasado con fotones de alta energía observados por Fermilab. Y lo que pasa es que este tipo de correcciones te permiten explorar el régimen planckiano, es decir, energías del orden de la escala de Planck, correcciones lineales a la relación de dispersión. Pero claro, algunas teorías predicen correcciones cuadráticas o cúbicas, que son más difíciles de explorar. Digamos que predicen que la lineal es 0, ¿no? Entonces te lo vas a perder si solo miras esa parte. Si mirando eso no vas a ver esa diferencia. Entonces, con neutrinos también se ha hecho. Con IceCube también se publicó, asumiendo que una fuente de neutrinos produce un chorro de neutrinos, pues se ha hecho también una medida de este tipo. Y también te dan acotaciones de este orden. Normalmente en los artículos se suele hablar de efectos post-planckianos, se logra una energía más allá de la energía de Planck, pero claro, muy poquito más,
100 veces más. Entonces, aquí viene la novedad del nuevo trabajo. El nuevo trabajo se ha publicado en la revista Nature Physics y es un trabajo de la colaboración de IceCube, que es ese detector de neutrinos que hay en el Polo Sur. Y lo que han hecho es utilizar otro efecto que ya se había planteado, que es aprovechar la distribución de neutrinos que produce una fuente. Una fuente astrofísica no produce por igual neutrinos electrónicos, muónicos y tau, hay 3 sabores de neutrinos, sino que en función de las características astrofísicas de cómo sea la fuente, si es un blazar, si es, bueno, la fuente la que sea, produce una cierta distribución, produce más neutrinos electrónicos o más neutrinos muónicos, pocos neutrinos tau. Entonces, esa distribución se ve alterada por los efectos de alta energía debido a esa posible gravitación cuántica. Entonces, yo puedo poner un triángulo en el que pongo en cada vértice del triángulo que solo se produzcan neutrinos electrónicos, que solo se produzcan muónicos o que solo se produzcan tau, y yo puedo usar los modelos físicos, astrofísicos de las fuentes. Y eso me define una pequeña región más o menos situada en el centro del triángulo, una región un poquito alargada, con forma así como de reloj de arena, que es la región donde yo espero que se encuentren las proporciones de neutrinos que se genere esa fuente astrofísica. Esto depende fundamentalmente de nuestros modelos de fuentes astrofísicas, pero bueno, hoy en día tenemos un buen conocimiento y es raro encontrar una fuente astrofísica de la que ignoremos básicamente cómo puede producir neutrinos. Entonces, ahora lo que hacemos es mirar los neutrinos que recibo de diferentes fuentes astrofísicas y miro si las energías que yo recibo y las composiciones de esos neutrinos, es decir, la cantidad de neutrinos electrónicos, muónicos y tau que yo recibo, detectores como IceCube son capaces de ver esa diferencia. Básicamente un neutrino atraviesa el hielo y produce el hielo de... IceCube básicamente es un cubo de 1 kilómetro cúbico de hielo colocado como a 1 kilómetro y pico de profundidad. Y está mapeado con una serie de fotodetectores, son unos fotomultiplicadores que van como una especie de cadenas que caen, y entonces tengo muchos fotodetectores, y entonces cuando un neutrino interacciona con un núcleo de algunos de los átomos del hielo en esa región, se produce una cascada de partículas que tiene pues, electrones, muones, tau, y yo esa cascada, la estructura de la cascada, si es más isótropa, si es más como una cosa que se enciende en todas las direcciones, eso sería un neutrino tau. Si es más direccional, tiene como una especie de cono en ciertas direcciones, es un neutrino muónico, etc. Yo puedo distinguir el tipo de neutrino en función de la cascada que produce en los fotomultiplicadores. Sí, esto es una cosa graciosa. Ayer estuve en una charla sobre neutrinos precisamente en la que la speaker dijo una cosa que es verdad. Y yo nunca se me había ocurrido pensarla con esas palabras, ¿no? Que es que cuando detectamos un neutrino, nunca detectamos un neutrino. Siempre detectamos la partícula en la que se convierte el neutrino cuando ha interaccionado, ¿no? Detectamos el electrón, detectamos el muón, detectamos el tau, y por eso distinguimos unos neutrinos de los otros. Exactamente. Entonces, viendo eso, yo selecciono los neutrinos de mayor energía que hemos observado. Aquí son energías entre 60 teraelectronvoltios. Acordaros que el LHC alcanza hasta 13,5 ahora mismo, estamos hablando de 60 como mínimo, y 2 petaelectronvoltios, que es mucho más. Entonces, en ese rango de energía yo miro los neutrinos que yo he recibido, de qué tipo son, y asumiendo los modelos astrofísicos que yo tengo, los coloco en este triángulo. Los coloco en el triángulo, a ver en qué región del triangulito aparece la distribución de fuentes. IceCube no tiene una enorme direccionalidad, pero tiene una relativa direccionalidad, con lo que yo puedo más o menos tener cierta idea de qué neutrinos provienen de la misma fuente. No siempre puedo hacer una buena identificación, pero por ejemplo ese blazar que se descubrió gracias a IceCube, por ejemplo, nos dio neutrinos de diferentes tipos. Entonces, colocando esos puntitos en este triángulo, yo veo que coinciden más o menos con la región con la que predicen los modelos actuales, que son modelos basados en el modelo estándar y por lo tanto que cumplen con la invarianza Lorentz. Sin embargo, las diferentes correcciones, esos términos que yo puedo añadir al modelo estándar, que son términos que violan la invarianza Lorentz, yo tengo técnicas matemáticas para construir sistemáticamente todos los términos. Este es un trabajo en el que
ha trabajado mucho un físico que se llama Kostelecky. Alan Kostelecky ha hecho, aquí está, para los de YouTube, ha sacado Alberto el triángulo en el que se ve la distribución, y se ve un triángulo con una serie de numeritos alrededor, y tengo la componente, la cantidad de tau en un eje, la componente de neutrino electrónico en otro y de muónico en otro, y tengo una región como rosada, una región alargada más o menos central, que es la región en la que se predice que tiene que estar la distribución de los neutrinos con modelos en los que se cumpla con la invarianza Lorentz, ¿vale? Con los modelos actuales. Es José el que ha sacado el triángulo, ¿eh? Perdón, no pues quiero José yo quedarme. Entonces, y después tenemos otras regiones, estas curvas, se ven una serie de curvas de diferente color que están asociadas a diferentes términos que no preservan la invarianza Lorentz. Entonces, un término que no preserva la invarianza Lorentz te permite tener distribuciones, se rompe la composición inicial, porque la composición inicial en la fuente, conforme se propagan esos neutrinos hasta la Tierra, y tardan 10.000 millones de años en llegar, pues en ese tiempo la composición cambia debido a los efectos que violan la invarianza Lorentz, y ese cambio en composición hace que cuando lo recibamos en la Tierra, lo recibimos en este triángulo, yo coloco el neutrino en un cierto puntito, y ese puntito es diferente del que predicen los modelos que preservan la invarianza Lorentz. Entonces, digamos que lo moverían la distribución a lo largo de esas líneas, digamos, ¿no? A lo largo de esas líneas, diferentes términos los van moviendo, y son líneas que recorren pues, casi todo el triángulo, no todo el triángulo, pero casi todo el triángulo. Entonces, si encontráramos, por ejemplo, un neutrino colocado fuera de la región esperada, pero que tampoco estuviera en una de estas líneas, pues sería algo revolucionario, porque diríamos, ¿qué ha pasado? Tiene que pasar algo. Esto es nueva física completamente, porque no es solo que se viole la invarianza Lorentz debido a efectos gravitacionales posibles, sino que además ha habido algo más allá de lo que esperamos, ¿no? Entonces, lo que se ha encontrado es que, pues, por desgracia, pues no se ha encontrado la invarianza Lorentz, es decir, o por fortuna. Y resulta que todos los neutrinos se encuentran en esa región que es la región esperada. Lo que nos hay una cosa de esa distribución que me parece graciosa, más allá del asunto de la invariancia de Lorentz, que es que la región de mucho neutrino tau y muy poco neutrino electrónico es una región prácticamente despoblada, ¿no? No solo despoblada por los modelos que esperamos, sino que también estos efectos gravitatorios no te llevan mucho en esa dirección. Bueno, hay uno que quizás sí, pero es digamos, la región a la que la física le gusta menos, digamos. Sí, estos son familias de términos, ¿vale? No específicamente términos concretos, sino familias de términos que se caracterizan por un orden, por un número y entonces hay términos de tercer orden, de cuarto, de quinto orden, y son toda una serie de términos y se pueden parametrizar con un parámetro común, y es lo que se ve en estas curvas, por eso se ven pocas curvas. Después ya hay, cuando vas a términos individuales dentro de esa suma, pues tienes incluso otras curvas que no están dibujadas aquí, pero que no las han dibujado para no complicar mucho la figura. Pero entonces, quizás Francis, respecto a los órdenes, quizás para aclararlo un poco más, o sea, uno tiene la física conocida del modelo estándar que funciona muy bien, entonces uno sabe que a las energías digamos, a las energías en las cuales hemos explorado el modelo estándar, todo funciona muy bien. Entonces, ¿cuál es la idea de estos términos con distinto orden? Es que uno puede tener, si uno tiene una escala como la masa de Planck, como la escala de Planck, por ejemplo, o alguna escala cualquiera que sea en la cual aparece nueva física, uno puede imaginar que haya términos en mi teoría, o sea, cualquiera sea la comprensión matemática de los que nos están escuchando, que en la ecuación falten cosas que sean como energía partido por mi escala dada al cuadrado, al cubo, o a la potencia 1, lo que sea, ¿no? Entonces, claro, cuando yo tengo una energía que es menor que la escala a la que estoy explorando la teoría, ese cociente es menor que 1, y si es mucho menor que 1, pues no lo podré ver porque serán de efectos muy, muy pequeños. Entonces, en principio, cuando uno, digamos, si recordamos que la energía cinética justamente tiene que ver con la velocidad o con el momento, como queráis, normalmente, y normalmente en todas las teorías físicas, lo que aparece es el momento al cuadrado, habitualmente, o el momento lineal, digamos, si son fermiones, pero bueno, aparece el momento o al cuadrado lineal. Uno podría decir, bueno, ¿y por qué no hay términos cúbicos, cuárticos, séptimos o a la 34, ¿no? Y de hecho, en principio es muy probable que estén esos términos,
Lo que pasa es que ahí, digamos, se abren dos caminos. Uno es que esos términos pero estén gobernados por una teoría, como ocurre en la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas te dice que esos términos están, pero te dice cómo calcularlos. La teoría de cuerdas, en principio, técnicamente puede ser muy complejo, pero en principio la teoría de cuerdas te dice cómo calcular todos esos términos, si los necesitas. Otra posibilidad es que, bueno, pues mira, no es la teoría de cuerdas la correcta, entonces habrá alguna teoría que me da un término que tiene el momento a la 17. Claro, para que el término que tiene momento a la 17 pueda entrar en la misma ecuación que el término que tiene momento al cuadrado, si la gente recuerda que las cantidades físicas tienen unidades, yo no puedo sumar kilogramos con kilogramos al cuadrado. Tengo que poner algo que me devuelva las unidades adecuadas para que tenga sentido la ecuación. Y ese algo es dividirlo por la escala de energías, por ejemplo, la de Planck o la que fuera, que es la que me marca dónde aparece nueva física. Por eso, lo que mencionaba Francis, perdón por todo no sé si aclaré o oscurecí, pero los términos que se exploran en este trabajo son las primeras correcciones que uno esperaría. Por supuesto, claro, que hay infinitas más a priori, pero bueno, si alguna se nota primero, será las primeras correcciones. Si quieren nuestros oyentes que se imaginen que dependiendo de la teoría de gravedad cuántica que te vaya a discretizar el espacio-tiempo y a generar estos efectos, en realidad la forma que tendrá esa energía o esa distribución va a ser muy complicada. Va a ser una cosa que será pues con senos, cosenos, hiperbólicos, elevado a no sé qué. Entonces, bueno, esa fórmula concreta va a depender de la teoría que la naturaleza haya elegido, pero lo que nosotros hacemos es decir, bueno, si solo vamos a ver las correcciones más visibles a primera vista, ¿qué es lo que deberíamos ver? Y entonces ignoramos, digamos, la forma completa de esa fórmula, desarrollamos pues, en algo parecido a una serie de Taylor, para los que sepan de matemáticas, y encontramos esos términos principales que son los que se analizan en esta cosa. Porque si no, estaríamos como abocados a decir, bueno, vamos a analizar todas las posibles fórmulas matemáticas que me podrían dar una distribución, y eso serían infinitas. Entonces, no tendría mucho sentido. Tiene sentido tratar de ir primero a cuáles van a ser los efectos más visibles, y los efectos más visibles, por fortuna, pues son, digamos, un puñado, 3, 4, 5, 6. Son suficientes como para hacer un análisis que se acabe en algún momento. Exactamente. Bueno, ¿y cuál es la ventaja de hacerlo de esta manera? Porque esto se llama hacer interferometría de neutrinos, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de la interferencia de neutrinos respecto a directamente medir el flujo de neutrinos y ver su energía y ver si llegan antes o después? Pues la ventaja es que esto nos permite explorar escalas de energía mucho más altas. Es decir, no solo correcciones a la escala de Planck, 10 a la 19 gigaelectronvoltios, sino también por encima incluso de la escala de Planck al cuadrado. Por encima de correcciones que de 10 a la 38 gigaelectronvoltios. Si José nos pasa para los del vídeo de YouTube a la página siguiente, se ve un límite de exclusión, la página 5, aquí está. Entonces, esto es una figura en la que vemos, hay una figura que es una raya horizontal en 10 a la menos 38, que es la escala de Planck al cuadrado, ¿no? Con lo que estamos pudiendo limitar efectos cuadráticos, algo que con fotones o neutrinos medidos solamente teniendo en cuenta la distancia no es posible. Aquí, esto es gracias a que tenemos una especie como de efecto de interferencia entre los tres neutrinos, ¿no? Entre los tres tipos de neutrinos. Y esto nos permite explorar pues, los mejores límites que se han obtenido para algunos de los términos. Claro, dependiendo del término, los límites son un poquito más fuertes o son un poquito más débiles. Pero con algunos términos se han llegado a limitar a del orden de 10 a la menos 42. Es decir, una escala de energía del orden de 4 órdenes de magnitud, 10.000 veces la escala de Planck al cuadrado. La energía de Planck al cuadrado, es una barbaridad. Entonces esto, claro, nos está limitando muy fuerte muchas correcciones, porque claro, la gravedad cuántica de lazos, por ejemplo, siempre se decía, bueno, los límites de fotones y neutrinos no nos afectan porque ellos corrigen términos en la escala de energía de Planck. Entonces, 10 a la 19, 10 a la 22, vale, eso no nos afecta porque nuestras correcciones son cuadráticas. Y como son cuadráticas, van pues del orden de 10 a la 38. Es que aquí tenemos que no se observan efectos a escalas de 10 a la 42 electronvoltios. Es decir, que estamos aquí poniendo restricciones muy fuertes y muy duras a lo que son predicciones de la gravedad cuántica de lazos, por ejemplo. Y fijaos que lo estamos haciendo sin tener siquiera teorías como la gravedad cuántica de lazos perfectamente definidas matemáticamente, que es una teoría que todavía se está desarrollando.
y ya estamos pudiendo hacer un test experimental que dice, bueno, muchas de las variantes de esta teoría no van a ser posibles porque se habría visto en este test. Sí, de hecho, predecir lo que la gravedad cuántica de lazo debería predecir para este tipo de fenómenos no lo sabemos calcular. Tenemos claro. unas estimaciones de cómo es el orden y cuál es la expresión genérica, pero no sabemos calcular en detalle cuál es el efecto todavía, ¿eh? Se está trabajando en ello, pero eso son cosas muy difíciles todavía. Pero bueno, en cualquier caso, es un límite muy bonito porque va mucho más allá de lo que teníamos hasta ahora. Y esto es un tema en el que se lleva, la colaboración IceCube lleva trabajando en esto mucho tiempo, ¿eh? Esto es un cálculo bastante complicado y bueno, yo creo que ya la comunidad acepta que es bastante válido. En su momento, cuando se propuso esta idea, eso fue hace como 6 o 7 años, parecía una idea muy radical, ¿no? Que usando este fenómeno, el contagio de neutrinos de cada tipo que yo observo comparado con el contagio de neutrinos que yo espero en la fuente, que eso me permitiera llegar a escalas de la escala de Planck al cuadrado y por lo que parece se ha logrado, ¿no? Esto no va a mejorar mucho más con IceCube o con futuros versiones de IceCube o de otros detectores de neutrinos, pues se podrá subir un poquito más la escala, pero no va a haber la posibilidad de subir a una escala cúbica, ¿no? A la escala de Planck, a la energía de Planck elevado al cubo. Nos vamos a quedar en esto, unos cuantos órdenes de magnitud por encima de la escala de Planck al cuadrado. Pero sí van a mejorar de muchos términos, no todos los términos los tengo tan limitados, algunos me limitan a menores energías, y entonces, pues eso mejorará con futuros instrumentos. Entonces es un artículo muy, muy interesante y que pone fuertes restricciones a todos los que desarrollan teorías de gravitación cuántica en las que aparecen efectos de violaciones de la invarianza Lorentz. Dígaselo usted a todos los que decían que no se podían hacer experimentos con gravedad cuántica. Francis, una pregunta, porque estaba viendo, son 60 eventos por lo que estoy viendo, los que miraron, y se supone que los 60 vienen de la misma fuente, ¿están elegidos de ese modo o como...? No, creo que son fuentes distintas, pero son varios de la misma fuente, o sea, son neutrinos de los que sabemos que vienen en grupos de la misma fuente, pero no todos vienen de la misma. Okay. Sí, yo creo que una de las ventajas de esta técnica, bueno, aparte de todo esto que tú has dicho, esto que voy a decir es casi menor en comparación, es que puedes utilizar neutrinos de diversas fuentes, ¿no? Porque lo único que tienes que hacer es combinar los modelos de la composición de los neutrinos de todas esas fuentes. Mientras que cuando tienes que medir tiempos, has de asegurarte de que todos esos neutrinos han salido en principio a la vez de la fuente y luego mides la diferencia de la llegada a la Tierra. Aquí no necesitas ese ajuste fino, ¿no? Exactamente, es un poco la ventaja y bueno, ya os digo, este método que en su momento fue bastante criticado ha sido bastante aceptado por la comunidad en los últimos años. Este artículo en Nature Physics no es el primer artículo que hacen esto, ha habido artículos pero lo han publicado en revistas menos relevantes, fundamentalmente porque había ciertas dudas sobre lo que se estaba haciendo, ¿no? Y ahora parece que está bastante claro. Esto... había un divulgador latinoamericano muy famoso, Díaz, ¿cómo se llamaba? José Luis Díaz o Jesús, que abandonó la física, que trabajaba en esto, en violaciones de la invarianza Lorentz en detectores de neutrinos, y José Luis Díaz, o creo que se llamaba, y se llama, ¿no? Lo que pasa es que ahora abandonó la investigación y se dedica a una empresa privada, en temas de inteligencia artificial, y él era uno de los que trabajó con estos investigadores y que propuso alguna de estas técnicas de usar la interferometría de neutrinos para limitar las posibles violaciones de la invarianza Lorentz. Sí, a mí esto me parece muy interesante porque en física de partículas, llevamos tantos años que se predice una cosa por parte de la teoría y los experimentos tardan décadas en llegar, que pueda haber un test que se haya adelantado quizá décadas a la teoría, me parece muy interesante, ¿no? Porque efectivamente las teorías que van a romper invariancia Lorentz y que van a crear esta especie de discrititud del espacio-tiempo, en algunos casos son teorías bien definidas y están desarrolladas, pero en otros casos se trata como de marcos teóricos muy amplios, como la gravedad cuántica de lazos, que todavía no están completamente definidos, ¿no? Y sin embargo ya tenemos un test experimental de algunas de las predicciones que tienen esas teorías, con lo que por una vez se está adelantando el experimento a la teoría y eso me parece importante, ¿no? Porque va a guiar de alguna forma el desarrollo teórico en los próximos años. ¿No crees, José?
Sí, a mí me sorprende la verdad que este resultado, o sea, no es que me sorprenda el resultado, voy a corregirme porque me parece el esperado, pero me sorprende que sean capaces de conseguir este tipo de restricciones, pero por supuesto, claro, esto es física experimental de altísimas energías y es increíble, y además gratis, bueno, gratis no, hay que construir IceCube, pero bueno, nos llegan los neutrinos. O sea, hay que recordar, para los que tengan así más inclinación, como es mi caso, por supuesto, a la física teórica, que aquí se trata de medir, no se trata tanto de que estos términos pueden aparecer, hay teorías que predicen que aparecen y hay que medir y ver si están o no están ahí. Entonces es increíble que hoy se pueda medir eso, la verdad, a mí me sorprende muchísimo y desconocía esta forma de acotar este tipo de términos. Mirando mientras charlamos el paper con este paper es imposible, Francis sí, porque Francis se lee todos los papers, pero el paper Sí. no es cueto, es lo siguiente escueto, o sea, directamente da por sentado que uno conoce toda la literatura previa y te dice, te pone unos nombres de coeficientes sin ni siquiera decirte qué son, ¿no? Pero bueno, Sí. sobreentiende que son numeritos que multiplican posibles correcciones, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad que es muy difícil para mí decir mucho, incluso te diría con la poca información que tiene el paper me parece inverosímil, pero bueno, supongo que hay papers anteriores que los referees habrán leído y que estarán bien y que, bueno, es muy, muy llamativo. O sea, los neutrinos tienen esta cosa muy, muy curiosa, ¿no? Que son tan... que las ondas gravitacionales tienen algo parecido, ¿no? Que es esta virtud y defecto, que es que son tan elusivos, tan difíciles de detectar. Por lo tanto, tienes que conformarte con muy pocas detecciones. Pero al mismo tiempo eso es lo que hace que viajen a través del cosmos casi sin interacción, entonces que traigan información de muy muy lejos, ¿no? Entonces es fantástico, digamos, y por suerte los tenemos. Y su interés a nivel fundamental además está también muy relacionado con eso, ¿no? O sea, por un lado, te cuesta mucho medir sus propiedades, todavía no sabemos qué masa tienen. Sabemos que es muy pequeña, tenemos cotas superiores a la masa, pero no sabemos cuán grande es, porque te cuesta mucho medir alguna de esas propiedades, pero a cambio, claro, como cuesta tanto, en eso que no sabes se pueden esconder cosas en donde haya física interesante. Entonces, por un lado te fastidia no poder conocer esas propiedades, pero por otro lado te abre una serie de ventanas que es lo que estamos explorando ahora. La siguiente que supongo que se desvelará será posiblemente la fase de violación de CP, que ya se empezó a medir en T2K hace un par de años, aunque el rango es muy, muy amplio. Fase de violación de CP básicamente es hasta qué punto neutrinos y antineutrinos se comportan de la misma forma o tienen propiedades diferentes, sobre todo en cuanto a oscilaciones, en cuanto a ese cambio de sabor que ocurre cuando los neutrinos se mueven por el espacio. Bueno, pues hasta hace 3 años, perdón, era completamente desconocida. Ahora ya tenemos alguna indicación, aunque es, digamos, todavía hay mucha incertidumbre y en esta década esperamos poder conocerla bien. Entonces, dependiendo de cuánto te dé ese número, pues vas a estar más en una zona en la que apunta hacia que hay nuevas partículas relacionadas con los neutrinos o en una zona que apunta a que no las haya, ¿no? Entonces, por un lado tienes esta incertidumbre de no conocer las cosas, pero esa incertidumbre te abre la posibilidad de que ahí haya algo interesante, ¿no? Y eso es lo que los neutrinos nos están dando. Por eso son los protagonistas de gran parte de la física en el siglo XXI. O sea, la Sí, física de sí, partículas. para poner un análogo policial, o sea, es como que los neutrinos son siempre el detalle sutil que incluso el perpetrador del crimen perfecto no puede ocultar. Entonces, Sí. uno puede, así como en el crimen perfecto, la persona se pensó todas las posibilidades, pero luego resulta que una pequeña detallecito que aparentemente irrelevante terminó delatando quién era. Los neutrinos son este efecto muy pequeño, muy difícil de medir, pero que termina siendo ya muchas veces en la historia de la física de partículas del siglo XX y del XXI, presumiblemente lo sigue haciendo, va a ser justamente esa pista pequeñita que cuando se detecta o no se detecta, porque también pasa a veces eso, ¿no? Que lo que uno está esperando, hay teorías que predicen detecciones que luego no se ven, terminan delatando cosas que son mucho más grandes que ese pequeño efecto, ¿no? Eso es maravilloso. Desde luego le debemos mucho a los neutrinos. Hay una cosa para, un poco hablando de cómo funcionan las colaboraciones científicas y estas cosas, hay algo que tiene IceCube y que yo creo que cada vez más van incorporando otros grandes experimentos, que es que se ha rodeado de un grupo de físicos teóricos que les proveen de cosas que pueden medir, digamos, muy potentes, ¿no? En ese sentido. Hubo una época en física de partículas que los teóricos y los experimentales vivíamos relativamente separados. Los teóricos hacían una serie de predicciones, los experimentales las iban midiendo y digamos que los experimentos
utilizaban estas predicciones teóricas como motivación. Yo voy a hacer este experimento porque hay una serie de predicciones que dicen esto y esto y vamos a mirarlo, pero había una cierta separación entre ambos. Pero IceCube yo creo que es el modelo de un tipo de experimento que se ha hecho para una cosa. IceCube era un observatorio de astronomía de neutrinos. En principio, lo que iban a hacer era tratar de hacer astronomía con neutrinos, ver de dónde vienen los neutrinos, pues vienen de una galaxia, vienen del Sol, vienen de no sé dónde, y poco a poco han ido incorporando teóricos. Al final, el experimento pues tiene cientos, miles de personas en la colaboración y los teóricos que estén asociados a ella serán muy poquitos, no sé cuántos serán, igual son 20 o 30, pero han ido incorporando teóricos para que esos teóricos les digan, oye, es que este experimento se puede usar para otras cosas. Es que con los datos que tenéis podemos mirar también esto, podemos mirar también esto otro. Y esa es una estrategia que yo creo que ha sido extremadamente exitosa para IceCube y que otros experimentos están incorporando. El LHC también tiene, bueno, eso ya venía de serie porque en el CERN siempre ha habido muchos teóricos y muchos experimentales, pero otros experimentos de física de partículas están de alguna forma imitando este modelo de, oye, el experimento no tiene por qué estar separado de los teóricos, sino que a lo mejor puedes tener a un grupo de teóricos que traten de darle vueltas a con estos datos qué otro tipo de física se puede ver. No solo la que no se nos había ocurrido al principio, sino que otro tipo de cosas interesantes. Y este paper yo creo que es un ejemplo de eso. Y lo que tú decías, José, es también una consecuencia de eso. Es que, claro, tienen a este pequeño ejército de teóricos que son expertos en esta cosa y que les dicen, mirad, os damos el cálculo completamente masticado ya. Tenéis aquí estos coeficientes, este desarrollo, esta cosa. Nosotros os aseguramos que esto que os estamos diciendo está bien fundamentado por artículos teóricos en cuya comunidad estamos. Vosotros medid esta cosa y vamos a ver lo que ocurre. Y el resultado son papers como este, que a mí me ha pasado lo mismo que a ti, que yo me he leído otros papers para el programa de hoy en más detalle y este, como sabía que Francis se lo había leído, me lo he leído un poco por encima, pero cuando lo he mirado he dicho, madre mía, pero si yo aquí necesito estudiar durante 3 o 4 días para poder entender el segundo párrafo. Digamos, yo creo que es un lindo ejemplo de cómo funciona la física. No sé, que a veces, bueno, seguramente no entre los oyentes y las oyentes de Coffee Break, que están muy entrenadas y entrenados en esto, pero es el hecho de que lo que le da la fuerza, bueno, la ciencia en general, pero la física en particular, es la cuestión colectiva, y no solo colectiva de IceCube, que sean muchos, sino de todos los experimentos son al final instrumentos que están observando la misma física. Entonces, lo que se le escapa, digamos, IceCube se puede ver con otros detectores. O sea, al final todo tiene que cuadrar para todos los experimentos. Ese es un poco el mensaje que quiero dar. Entonces, por eso es una mirada sobre la naturaleza muy exhaustiva. Busca dirimir los detalles, y detalles muy sutiles, que en principio, digo para a ti te pasará también, Alberto, muchas veces hay gente que te escribe y te dice, bueno, pero ¿y si en lugar de 3 neutrinos hubiera 17? O sea, todo ese tipo de ISIs. Sí. Bueno, no quiero decir que todos, porque es difícil, no sé si es infinito el conjunto de todos los ISIs, pero los físicos intentamos en general, los teóricos especialmente, abordar todos los ISIs. Y todos los ISIs, bueno, hay algunos ISIs, ¿no? Y si esto pasara, que luego, claro, si el ISI no tiene efectos observables de ningún tipo, bueno, pues nada, entonces no tengo nada para decir. O sea, puede ser, pero no hay nada para decir. Pero la mayoría al final tienen algún tipo de efecto, por muy pequeño que este sea, y este tipo de experimentos, este tipo de papers, como el que estamos hablando ahora, permiten justamente decir, mira, no es tan fácil la cosa. O sea, si agregas un cuarto neutrino, perfecto, hazlo. Pero luego que cuadre con los datos, por ejemplo, que acabamos de mencionar en este trabajo. Si no, directamente no pierdas el tiempo, porque hay experimentos sutiles que detectan incluso las oscilaciones de fase de los neutrinos que vienen desde fuentes muy distantes. Claro, y de hecho el LHC, por ejemplo, está en esa forma de pensar ahora mismo. Cuando se planeó este acelerador de partículas gigante, la idea es, vamos a encontrar el bosón de Higgs y casi seguro vamos a encontrar unas cuantas otras partículas que nos van a apuntar hacia dónde va la nueva física. Y había mucha gente que tenía muchas esperanzas, por ejemplo, en la supersimetría, que predecía un gran número de nuevas partículas que en principio pues, podrían estar por ahí muy cerca y tal y cual. ¿Qué es lo que está pasando a día de hoy? Pues que efectivamente el bosón de Higgs se encontró relativamente rápido, lo tenemos desde el año 2012, se han cumplido 10 años ahora, y no ha aparecido nada más. Ninguna de esas cosas
gigantescas en plan de un cuarto neutrino, una cuarta generación, más quarks, partículas supersimétricas. Todo eso no está. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo el LHC? Está yendo a las medidas finas. Está diciendo, bueno, vale, no tenemos estas cosas súper evidentes que habrían sido grandes descubrimientos muy obvios. Lo que vamos a hacer es medir con gran precisión las propiedades de partículas que ya conocemos y ver si se desvían de lo que el modelo estándar predice. Y ahí es donde el LHC está consiguiendo, digamos, hacer un poco de mella, ¿no? Como por ejemplo en estas anomalías de los mesones B, que no se desintegran exactamente como predice el modelo estándar y que eso podría apuntar a que hay nueva física conectada con el quark B y con los quarks que hay en esos mesones. O sea, es decir, estamos yendo tanto en neutrinos como en otro tipo de física de partículas a examinar los números finos de las propiedades de las partículas. Y ahí a veces se están encontrando cosas, efectivamente. Vamos a ver si ojalá en el LHC se confirmen estas anomalías y se vea que estas anomalías se puede diseñar otro experimento para verlas en más detalle y encontrar de dónde vienen, ¿no? Eso sería lo ideal. Sí, y además la no observación es una observación también. O sea, no nos olvidemos, por supuesto que yo estaba entre los que me encantaría que se observara supersimetría, pero que no se observe supersimetría no es, digamos, alguien podrá decir, bueno, pues estos teóricos tan imaginativos, mira las tonterías en las que pensaron y nos han hecho perder el tiempo, ¿no? Pero es que si no se observa la supersimetría, hay una serie de problemas teóricos importantes del modelo estándar que la supersimetría venía a resolver. Sí. Y por lo tanto, si no es la supersimetría, pues tendrá que ser alguna otra cosa. Entonces, y está muy bien, o sea, lo que necesitamos son pistas de por dónde van, digamos, por dónde va la naturaleza, y uno podrá tener sus preferencias, pero desde luego que no es gratuito, o sea, no es que si no hay supersimetría, hay una serie de cosas del modelo estándar, de propiedades del modelo estándar, por ejemplo, la masa del bosón de Higgs, muy concretamente, que no sé, digamos, que puede ser un poco lo que ocurre con la energía oscura, o sea, tienen valores que puede ser, bueno, son los que son, que la naturaleza al final es la que dicta sentencia, uno va, mide y son los que son. Sí. Ahora, uno tiene una teoría detrás con la cual uno ha hecho un montón de predicciones, que funciona muy bien, etcétera, etcétera, y claro, esa teoría te dice que es que si la masa es esa, la teoría tiene problemas. Entonces uno ahí podría decir, bueno, pues nada, viviremos con una teoría con problemas, pero que funciona muy bien para todos los experimentos que hemos hecho hasta ahora y con una masa muy rara. Sí. O uno podría decir, mira, todas las veces que en la historia de la física ocurrió algo así, estaba mal la teoría. O sea, había algo que esto era una primera pista de... Y eso es lo que tratamos de hacer los físicos. La física de partículas ha llegado a un grado de desarrollo tal que es muy difícil hoy plantearse que el camino sea... O sea, por supuesto el camino, si pudiéramos cada año tener un acelerador 10 veces más energético que el anterior, pues sería todo mucho más fácil. Pero eso no es posible. Eso no es posible. Entonces hay que, con los instrumentos que tenemos, abusar de ingenio. Este paper es un buen ejemplo de eso, ¿no? Con lo que tenemos, cuando creíamos que ya lo usamos todos los datos, ojo, porque a veces con todos los datos, pero combinados de una manera diferente, te permiten ver cosas que no te habías dado cuenta que con los mismos datos que tienes podías haber observado.